Saludos, mi nombre es Glendy Domínguez, soy estudiante de la carrera de Técnico en Laboratorio Clínico de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. A continuación voy a presentar el proyecto de asignatura de la clase de Historia de Honduras, de uno de los hechos históricos más importantes de nuestra nación. En este caso voy a hablar de la independencia de Honduras. Imagina un lugar donde la gente no pueda tomar sus propias decisiones o no puede elegir sobre su propio futuro y tienen que seguir las órdenes de otro país o de alguien más que los mande. Así era Honduras hace más de 200 años. Estaba bajo el control de España, un país europeo muy distante. Los españoles habían establecido en el país y habían esclavizado a los nativos y explotaban sus tierras. Hace mucho tiempo, básicamente en el siglo XIX, América Central estaba bajo el control del Imperio Español. Países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, los países que conforman Centroamérica, formaban una sola región llamada Virreinato de la Nueva España. Los habitantes de estos lugares querían ser libres y no depender más de España. Durante esta época, la economía se basaba básicamente en la agricultura y en la minería y recolección. Contrario a lo que muchos de nosotros podíamos pensar, en Honduras no había muchos esclavos africanos, ya que la mayoría de los indígenas eran los que desempeñaban estos trabajos. ¿Cuándo nace el deseo de libertad en América Central? Bueno, la gente en América Central quería ser libre y poder tomar sus propias decisiones. En el año de 1808, España estaba en problemas porque allá en Europa ya había guerra y la gente en América Central vio esto como una excelente oportunidad para poder pedir su propia independencia. Algunas de las causas que promovieron la independencia en América Central fueron los ideales de ilustración, por ejemplo, las ideas de libertad, igualdad y derechos individuales que algunos filósofos habían promovido, filósofos como Montesquieu y algo otros, el descontento con el dominio colonial, o sea, la población local, compuesta principalmente por mestizos, indígenas y criollos, que estos eran descendientes directamente de los españoles nacidos aquí en América. Estos comenzaron a resentir el control político y económico ejercidos por la corona y por los peninsulares, que estos eran españoles nacidos en Europa. Otra de las causas fue la crisis económica y fiscal, cuando la política económica y los impuestos opresivos por España afectaron de forma negativa la economía y los intereses de los criollos. Y por último tenemos la influencia de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. En 1821, los líderes de las colonias centroamericanas se reunieron y decidieron que querían ser independientes y libres de España. Y esto lo lograron el 15 de septiembre de 1821. Algunos de los principales líderes destacados en el proceso de independencia de Centroamérica fueron José Cecilio del Valle, hondureño, Francisco Morazán, que este fue más conocido por sus acciones posteriores como presidente de la República Federal de Centroamérica. Y él era un líder y político influyente. Manuel José Arce del Salvador, Juan Manuel Rodríguez de Nicaragua y Gabino Gainza de Guatemala. Estos líderes, entre otros, contribuyeron significativamente al movimiento independentista en Centroamérica y trabajaron juntos para lograr la separación de España y establecer los cimientos de la República Federal de Centroamérica. Después de declarar la independencia, Honduras tuvo que decidir cómo iba a organizarse y gobernarse. Al principio se unieron a un grupo llamado Federación Centroamericana, pero no todos estaban contentos con esta unión, ¿verdad?
Esta Federación Centroamericana, también conocida como la República Federal de Centroamérica, fue más que todo un intento de unir a los países centroamericanos en una sola entidad política, unida después de la independencia de España. La federación comprendía los siguientes países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Algunos de los puntos claves sobre la Federación Centroamericana fueron su creación, que fue el 1 de julio de 1823, con el Acta de Independencia en la ciudad de Guatemala. La estructura política, que esta Federación Centroamericana adoptó un sistema republicano federal similar al de Estados Unidos, donde existía un presidente central y estados autónomos con sus propias constituciones y gobiernos locales. Los desafíos y las divisiones. A lo largo de la existencia, la Federación enfrentó numerosos desafíos, incluyendo conflictos internos entre las fracciones políticas y los estados miembros y disputas sobre la distribución de poder y recursos entre la autoridad central y los estados individuales. La duración de la Federación Centroamericana de manera interminente durante aproximadamente 17 años, de 1823 a 1839. El legado: aunque la federación no logró mantenerse a largo plazo, dejó un legado significativo en términos de la identidad centroamericana y la búsqueda de la unidad regional. La Federación Centroamericana representó un esfuerzo notable por parte de los países de la región para unirse en un solo gobierno federal común, pero no enfrentó dificultades o no supo cómo enfrentar las dificultades externas e internas, y eventualmente llevaron a la desilusión a fines de la década de 1830. A partir de 1838, Honduras decide separarse y convertirse en un país independiente por sí mismo. Empezó a tomar sus propias decisiones, a formar su propio gobierno, proteger su propia identidad cultural, promover su desarrollo económico y participar plenamente en la comunidad internacional como un actor soberano. La independencia de Honduras es importante porque permitió al país tener control sobre sus propios asuntos y construir su propio futuro. El 15 de septiembre de cada año se celebra con fiestas, desfiles y actividades para recordar este momento tan especial y que marcó la historia de todos los hondureños. Entonces, para resumir, Honduras primero se independizó de España el 15 de septiembre de 1821. Se unió con países centroamericanos en la mencionada Federación Centroamericana. Pero luego que los países se separaron, Honduras decidió ser independiente por sí mismo, y así fue como empezó su viaje como un país libre.